Bueno, seguimos, espero que sea el último, así no se les hace tan pesado. Habíamos estado hablando de la necesidad de tener un Estado que utilice el poder soberano para poder hacer valer su voluntad mediante el uso de la violencia, mediante el monopolio del uso de la violencia. ¿Sí? Ahí decíamos durante el capítulo 17-18 va a desarrollar toda esta fundamentación. Primero va a empezar a hablar de por qué no es suficiente que haya un conjunto de gente que se ponga de acuerdo si lo único que va a estar obedeciendo es a sus intereses particulares que lo llevan a estar de acuerdo con el otro, porque esas uniones se pueden disolver fácilmente, o por ahí habla del caso de multitudes, de cierta cantidad grande de gente que se une para pelear contra un enemigo en común, pero eso va a durar solamente mediante, durante lo que exista esa multitud de otros, ¿sí? Que nos dé identidad y unión, después se va a disolver. Va pasando por diferentes ejemplos para fundamentar la necesidad de una voluntad única y soberana a la cual obedecer sí o sí, de manera incuestionable. ¿Sí? Así, cuando llegamos al capítulo 18, va a utilizar los conceptos que viene mencionando anteriormente y desarrollando, como son la libertad, el derecho natural, su transferencia, el poder de autoridad. Transferencia es lo que uno hace mediante el contrato, ¿no? Transfiere esa voluntad y capacidad de gobernarse a sí mismo y ese gusto por querer gobernar a otros también a otra persona, en este caso al soberano, al Estado, ¿sí? Entonces, mediante esa transferencia tenemos un beneficiario, no es que solamente estoy eh, dándome por vencido con tal de vivir. Estamos transfiriendo, entonces la voluntad del soberano es también mi voluntad. ¿Sí? Cuando actúa el soberano está actuando como si fuera yo. Yo le transferí mi derecho natural. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el capítulo 18, ¿no? Eh, para definir bajo qué condiciones se puede llegar a esa anhelada tranquilidad y por qué el Leviatán es la respuesta. ¿Sí? Lo que va a hacer es hablar de diferentes formas de organización. Primero decíamos formas preestatales, como pueden ser las familias o los reinos pequeños o las multitudes de individuos que tienen un fin en común o demás. Y va a decir que esos acuerdos ocasionales determinados por intereses personales no tienen la estabilidad necesaria para garantizar la paz a largo plazo. ¿Ok? Luego hace una comparación con la vida de ciertos animales gregarios. O sea, gregarios quiere decir que viven en cierta eh, comunidad y se desarrollan y relacionan diariamente, como son las abejas o las hormigas, que tienen ciertas estructuras, jerarquías. ¿Vieron? Tenemos una abeja reina, abejas trabajadoras. Las hormigas, no lo sé, pero es similar. Y él va a comparar y decir, bueno, ¿por qué decimos que estos animales pueden vivir así, de esta forma, en paz? Y por qué va a diferenciarlo de los humanos, que tenemos ciertas capacidades que tienen que ver con nuestros derechos naturales, que van a llevar a que nuestras pasiones nos guíen y no podamos obedecer a esa idea de bien común que tiene una hormiga que no razona y por ahí es capaz de sacrificarse sin pensarlo, porque no tiene la capacidad de razonamiento de un humano, se sacrifica para que, no sé, las larvas de hormigas sigan con vida, porque para la especie es útil. ¿Sí? Eso hay un instinto de conservación de la especie. En cambio, el humano tiene un instinto de conservación del individuo. ¿Sí? Bueno, esa parte es muy interesante, está ahí al final del capítulo 17. ¿Sí? Eh, Está nuevamente en las fotocopias que les dejé. Yo igual después voy a subirla por las dudas de que alguien no las pueda sacar en el ITES. Voy a subir este pequeño resumen de la clase esta que estoy dando ahora y de los fragmentos que les había dado al Classroom, ¿sí? Pero bueno, entonces, luego justificar por la negativa, porque no podemos acceder a esa condición de paz y tranquilidad y orden de la manera que lo hacen las hormigas y las abejas, o de la manera que lo hacían las formas preestatales, que son como las grandes familias, o las familias reales, o las bandas que se unían para luchar contra tales bárbaros, esas amenazas latentes que se daban en el día a día y demás. Luego de justificar por la negativa, ¿no? Hobbes va a presentar el origen del Estado en los siguientes términos, que esto está ahí ya empezando el capítulo 18. Dice, el único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de extranjeros y contra las injurias ajenas,
asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o una asamblea de hombres. Fíjense que acá no está solamente hablando de monarquía, admite la posibilidad de una asamblea. Todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquiera cosa que haga o promueva quien representa su persona. ¿Sí? El poder del soberano es incuestionable. ¿Ok? Puede gobernar sobre lo que sea, no es que decir, bueno, este es el ámbito privado, no tiene que meterse el Estado. Para Hobbes, no. El Estado actúa según su libertad y puede gobernar sobre todo. Además, cuando actúa, está actuando en nombre mío. Así que es lo mismo. Y no se le cuestiona, no es que yo puedo cuestionar, ay, no me estoy de acuerdo con esto, no me parece la mejor decisión, no. Entonces, cualquier cosa que haga promueva a quien representa a su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes, que además someten sus voluntades cada uno a la voluntad de aquel y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consentimiento, ¿sí? Porque uno cuando es súbdito pierde su capacidad de consentir. Para uno poder consentir tiene que ser un hombre libre. Cuando entra en el pacto deja de ser libre. Es como que sacrifica su libertad e igualdad para pasar a ser un súbdito. Entonces ya no puede consentir. Es algo más que consentimiento, dicen. Es una unidad real de todo ello en una y la misma persona. Todo ello en una y la misma persona. Instituida por pacto de cada hombre con los demás. En forma tal como si cada uno dijera a todos, y acá está la verbalización del pacto que decíamos, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros, los otros hombres que también van a ser súbditos, transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Yo lo hago con la condición de que ustedes también, de que todo el resto también. Solamente uno no accede al pacto y conserva su estado de naturaleza, el soberano. Entonces pasamos de un estado natural, ¿sí?, de libertad e igualdad de los hombres, mediante el pacto de unión, a un estado artificial, decíamos, ¿sí?, con jerarquías. Jerarquías entre los súbditos que obedecen al soberano y el soberano que los protege a sus súbditos. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín civitas. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, de aquel Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere, por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz. ¿Sí? Es un leviatán, es un monstruo, inspira terror y a través de eso garantiza la paz y abre la posibilidad de la paz. ¿Ok? Eso está en los fragmentos nuevamente. En fin, si vamos a resumir lo que van a leer, porque esto continúa y así formula el pacto, que de nuevo no quiere decir que todos hayan estado de acuerdo literalmente con ese pacto. Va a decir que cada persona que vive en una sociedad estatal y disfruta de los beneficios del Estado, como son la seguridad, tranquilidad y certidumbre de que se usa en tal país tal moneda, que hay ciertas rutas, que hay cierto orden, uno accede a esos beneficios y vive bajo esos beneficios, bueno, tácitamente está acordando ese mismo contrato. ¿Sí? Entonces, es una formulación abstracta e idealizada del contrato, ¿sí?, que sirve para expresar el contenido y pensarlo. Es una explicitación filosófica del compromiso que asume quien se somete al poder del soberano. Esto ya, las características del pacto de unión están en el capítulo 18. Primero define el Estado así, miren. Dícese que un Estado ha sido instituido como una multitud de hombres que convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará por mayoría el derecho de representar a las personas de todos.
Cada uno de ellos, tanto los que lo han votado como los que no, como los que han votado en contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, al objeto de vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos. ¿Sí? Entonces, acá en el capítulo 18 y el capítulo 21, perdón, creo que ahí se corta un poco, capítulo 18, y luego de eso yo les puse en el resumen el capítulo 21, es donde habla de las características del poder soberano, que es muy importante, ¿sí? En el capítulo 18 las nombra y las justifica, y va a hablar en ciertos términos mucho más extensos, justificar por qué el poder soberano es irrevocable, absoluto e indivisible, ¿sí? Irrevocable, absoluto, indivisible. Son como las características principales del poder soberano. En el capítulo 18 va a decir por qué, y en el capítulo 21 va a decir qué pasaría si no fueran así, o cómo sería, qué consecuencias tendría si no existiera de esta forma. ¿Sí? Un poco lo que decíamos, eso es de que era absoluto, ya lo nombramos, ¿sí? Puede gobernar sobre todo. Nosotros no tenemos más capacidad de consentimiento, los súbditos, así que tampoco lo podemos cuestionar. Y sobre todo, mientras garantice la paz y la tranquilidad, puede gobernar y imponerse. Es irrevocable una vez que empieza ese pacto, que caímos en ese pacto, que firmamos, entre comillas, no lo podemos revocar, no le podemos revocar nuestro acuerdo, ya está. Y es indivisible. Esto que es lo que hablábamos, de que tiene que ser una voluntad unificada. Si hablamos de una asamblea, tienen que estar todos unidos bajo una misma voluntad, un mismo camino fijo, una misma autoridad. Porque si tenemos, no sé, poderes que conforman el gobierno, y esos poderes, 3 poderes, como puede ser, no sé, judicial, ejecutivo, legislativo en la actualidad, pero en esa época no estábamos hablando en esos términos. Si hablamos de diferentes facciones dentro del Estado que tengan una cierta autonomía, quiere decir que está la posibilidad del conflicto, porque tenemos diferentes opiniones, diferentes intereses y pasiones de cada uno que pueden llevar a replicar ese conflicto que originario de la sociedad, que es lo que queremos evitar. No tendría sentido el Estado si estamos replicando el conflicto originario. ¿Sí? Entonces, por eso también indivisible. Lean ahí el capítulo 21, va a clarificar un poco esto, ¿sí? Y tiene que ver con esa reducción de la incertidumbre que debe garantizar el Estado. Espero que les haya servido. De nuevo, léanlo. La idea en clase, si lo hubiéramos tenido presencial, es que lo vayan leyendo de a uno los fragmentos y lo íbamos a conversar así y no hacerlo tan de corrido. Así que los invito a poner pausa cuando hable cada uno y leerlo y después seguir. Lo voy a subir a YouTube, así lo pueden ver. Y me gustaría dejarles una serie de preguntas guía, que no es necesario, obviamente, que las contesten. Es solamente por si les interesa anotarlas y ver si ustedes se acuerdan al momento de leerlas cuál sería la respuesta más o menos. Eso quiere decir que entendieron lo que leyeron y escucharon. Y les puede servir como una práctica si quisieran contestarlas en papel para después del parcial. Nuevamente no es obligatorio, yo no se lo voy a pedir en ningún momento. Si les sirve bien, y si no, bueno, espero que no se les haya hecho muy aburrido esta lección. ¿Sí? Son 5 preguntas, se las leo. La primera sería, ¿por qué habla Hobbes del estado de naturaleza? ¿No? ¿En qué consistiría también ese estado de naturaleza según su relato? ¿Por qué habla Hobbes de estado de naturaleza y en qué consistiría ese estado de naturaleza? La 2 sería, ¿a qué se refiere Hobbes con su expresión el hombre es el lobo del hombre? ¿Sí? La 3, ¿por qué decimos que el Estado es un agente que reduce la incertidumbre? La 4 sería, ¿qué es el Leviatán? ¿Cómo nace? Y la 5, ¿cuáles son las características del poder soberano según este autor? ¿Sí? Son preguntas guía, nuevamente. Espero que les haya servido y ojalá, yo calculo que probablemente solamente sean anginas, de hecho me duele muchísimo la garganta, pero espero que esté todo bien y nos vemos la semana que viene con la burbuja B y con ustedes la otra. Saludos, que anden bien.